habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Hermanos, esta parte de la palabra nos enseña que Job oraba por su familia. Job dedicaba tiempo para orar por sus hijos. Para orar por sus hijos, hermanos. Hasta esta parte de la palabra de Dios nos da un excelente perfil de Job. Un hombre bueno, podríamos decir, un hombre que comparte tiempo con su familia, un hombre temeroso de Dios, perfecto y recto, un hombre buscador del bien, porque dice la palabra apartado del mal, un hombre que oraba por su familia, oraba por sus hijos. Esas eran las cualidades que podemos encontrar hasta este momento en la vida de Job. Y dice en el versículo 6: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Hermanos, la palabra nos enseña que hubo una conversación entre Satanás y Dios. Y Dios le pregunta a Satanás: ¿de dónde viene? Y Satanás responde: de rodear la tierra y de andar por ella. Versículo 8 dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Hermanos, aquí Dios le pregunta y le dice a Satanás: ¿por qué no te has ido en contra de Job? ¿Por qué no has atacado a Job? ¿Por qué no has considerado a Job? Eso nos enseña, hermanos, que Dios todo lo ve y sabe cuando Satanás está atacando tu vida. Significa que para los ojos de Dios eso no es oculto, y Él sabe por el momento y la situación difícil que puedes estar pasando por ese ataque de Satanás. Él tiene el conocimiento, por eso le preguntó a Satanás que por qué no había considerado a Job. En ese momento Job era una persona temerosa de Dios y fuerte en el Señor, estaba con el Señor. Y muy posiblemente Satanás no lo había considerado porque lo veía fuerte en el Señor. Satanás es un cobarde, él se mete con los débiles, él se mete cuando nuestra vida espiritual está fría, cuando nuestra vida espiritual se está muriendo, cuando estamos débiles espiritualmente, cuando estamos alejados del Señor, cuando ya no nos congregamos, cuando ya no oramos en las noches, cuando ya preferimos otras cosas por encima de Dios, cuando ya no le damos el valor que se merecen las cosas espirituales y se lo damos a otras cosas. En ese momento, cuando nuestra vida espiritual está débil, Satanás está rodeando la tierra, son sus blancos fáciles. Y posiblemente no había atacado a Job porque veía en él un hombre temeroso y fuerte con Dios. Versículo 9: respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme a Dios de balde? Satanás en este versículo nos está diciendo que le respondía al Señor y le decía: pero es que tú le has dado todo a Job. Todo lo que él hace está siendo prosperado. Job está contigo porque a él le ha ido bien. Y podemos hacer una reflexión aquí, hermanos. ¿Estamos con Dios porque nos ha ido bien? Esa fue la respuesta de Satanás cuando Jehová le preguntó: ¿por qué no le has considerado a mi siervo Job? Dijo: Job está contigo porque a él le ha ido muy bien. Y si veíamos las cualidades, tenía una familia, tenía hijos, tenía bienes, tenía riquezas, su nombre era engrandecido, era conocido en la región, le había ido muy bien. Y Satanás le responde de esa manera a Dios y le dice: Él está contigo porque tú le has dado todo. Hermanos, ¿qué pasa si cosas en nuestra vida comienzan a faltar? ¿Seguiremos con Dios? Eso es una reflexión personal. ¿Qué pasa si ya no tenemos el trabajo
actualmente? ¿Seguiremos con Dios? ¿Qué pasa si pasamos por un momento de crisis económica? ¿Seguiremos con Dios? Si hay una situación familiar difícil, ¿seguiremos con Dios? Vamos a ir reflexionando sobre todo este tema. El versículo 10 dice: no le has acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Que todo lo que ha hecho Job, que todo lo que ha tocado ha sido prosperado, que sus bienes han sido aumentados, que por eso Job estaba con él. Sigue Satanás hablando y le dice al Señor: pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, a ver si no blasfemas contra ti en tu misma presencia. Aquí vemos que Satanás reconoce el poder de Dios y le pide a Dios que extienda su mano y toque todo lo que tiene, a ver si Job sigue contigo, a ver si Job sigue con el Señor. Satanás reconoce el poder de Dios, por eso le dice: extiende tu mano y toca todo lo que tiene. Mira lo que responde Jehová a Satanás, versículo 12: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Dios. En ese momento Dios permite y deja en las manos de Satanás todo lo que Job tiene, pero lo condiciona y le dice: pero su vida no la vayas a tocar. Dice la palabra que Satanás sale en ese mismo instante de delante de Jehová. Vino un día, hermanos, vino un día, y vamos en el versículo 13. Y un día aconteció que sus hijos y sus hijas comían y bebían vino en casa de su hermano primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para dar la noticia. Mataron a todos los criados. Vino un mensajero delante de Job, se acercó a Job y le dijo: Job, llegaron unos hombres, sacaron sus espadas, nos tomaron, nos atraparon y nos mataron a todos los criados que tenía Job a filo de espada. Solo quedé yo para salvarte, Job, le decía aquel hombre. Versículo 15: ya cometieron los sabeos, versículo 16. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas, los pastores y las consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Ya las ovejas, sus bienes fueron consumidos. Satanás estaba actuando en ese momento, destruyendo la vida de Job. Dios se lo había permitido. Versículo 17. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones que arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a más criados, y solamente escapé yo para darte la noticia. Se llevaron los camellos. Se llevaron los camellos y mataron a más criados a filo de espada. Hermanos, el versículo 16, el mensajero le dice a Job: fuego de Dios cayó del cielo. Sabemos que Satanás ya estaba actuando porque estaba en su mano todo lo que Job tenía. Pero el mensajero le dice a Job: fuego de Dios cayó del cielo y consumió las ovejas. Y esto nos da una enseñanza para nuestra vida. Que las cosas que nos pasan y las situaciones no siempre son de Dios. Si algo te sucede, si estás pasando por una situación difícil, si algo está destruido en tu área, el mensajero dijo que era fuego de Dios. Y no siempre es Dios, hermanos. Y le echamos la culpa a Dios de nuestras penurias, le echamos la culpa a Dios de todo lo que nos pasa. Y no es Él. Hermanos, el versículo 17 dice: todavía
el versículo 18. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano primogénito. Y un gran viento vino al lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para dar la noticia. Vamos en el versículo 19, hermanos. ¿Qué le estaba aconteciendo a Job? Sus criados fueron matados a filo de espada, fuego que cayó del cielo, que no era de Dios, había consumido sus ovejas, se habían robado sus camellos, y ahora estaba su familia y sus hijas. Estaban en su casa comiendo y celebrando en una fiesta, y viene un viento recio. Dice la palabra que a las 4 esquinas y que la casa se derrumba y caen encima de sus hijos y murieron. Y murieron sus hijos, hermanos. Qué dura situación estaba pasando Job. Dice la palabra que vino un viento recio. Estaba meditando en este versículo y ese viento recio vino de Satanás. Y esto nos enseña que Satanás tiene poder, hermano, que es limitado así, pero que tiene poder. Y este versículo nos enseña que tiene poder con la naturaleza. Hizo salir un viento recio, hizo que la casa se destruyera, y las hijas de Job y los hijos de Job murieron en aquella casa, porque la casa se derrumbó y les cayó encima. ¡Qué situación tan terrible estaba pasando Job! ¡Qué situación tan terrible! Todos sus bienes habían sido consumados, habían sido robados, todos sus criados habían sido matados, asesinados, y ahora su familia yacía muerta en unos escombros de la casa donde estaban festejando. ¡Qué dura situación debió haber estado pasando Job en ese momento! Hermanos, ¿cómo está tu situación? Job, en ese momento, su vida se estaba destruyendo. Satanás estaba destruyendo la vida de Job. Hermanos, y Satanás está en búsqueda de destruir tu vida. Y más aún, cuando decidiste seguir al Señor Jesús, más aún pusimos más bravo a Satanás. Más aún se nos va a volver contra nosotros a destruirnos por esa decisión que tomamos. ¿Qué áreas de tu vida, hermano, están destruidas? ¿Qué áreas de tu vida has permitido que el enemigo entrara e hiciera lo que él quisiera? ¿Qué áreas de tu vida necesitan una restauración? Job necesitaba una restauración en su vida. Su vida estaba siendo destruida. Reflexionemos, hermanos. ¿Qué áreas de nuestra vida necesitan ser reparadas porque están mal? Porque están destruidas. ¿Es acaso tu área familiar? ¿Es acaso tu relación con tu esposa que está destruida, que no va bien? ¿Es acaso tu área laboral, que no hay rumbo, que no hay norte? ¿Es acaso una enfermedad que te atormenta, que la llevas consigo? ¿Qué está destruido? ¿Es acaso tu vida espiritual la que necesita ser restaurada? Job estaba pasando por un grave momento, hermanos, y la vida de Job en este momento se encontraba de esta manera. Estaba hecha trizas, estaba destruida. Todo lo que él tenía había sido consumado. Así puede estar áreas de nuestra vida, hermanos, que hoy vamos a presentárselas al Señor. Áreas de nuestra vida pueden estar destruidas, pueden estar en pedazos. Áreas que necesitan una reparación urgente, porque no podemos seguir así. Necesita una intervención urgente, una restauración urgente de parte de Dios, porque no podemos seguir así. ¿Cómo quedó Job y qué actitud tomó? Versículo 20. Dice la palabra: entonces Job se levantó
y rasgó sus mantos, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Miremos la actitud de Job, hermanos. Job, después de que pasó por toda esta situación, de que su vida estaba siendo destruida, su familia, sus bienes, todo se había consumado, dice la palabra que lo primero que hizo es postrarse a tierra y adorar. Lo primero que hizo Dios fue buscar al Señor. Hermanos, nosotros como seres humanos a veces nos encerramos en nosotros mismos, a veces nos aislamos en nosotros mismos de la misma congregación cuando estamos pasando momentos difíciles. Pero miren lo que hizo Job en ese momento difícil que estaba pasando. Se postró a tierra y lo primero que hizo fue adorar al Señor, adorar al Señor. Y pronunció estas palabras, hermanos: Dios da, Dios quita, y bendijo el nombre del Señor. Y dice la palabra, hermanos, que no pecó a Dios y no le echó la culpa a Dios. Hermanos, dice la palabra que lo que hizo Job fue bendecir el nombre de Dios pese a la situación que estaba pasando. Dice que no pecó y que no inculpó a Dios de lo que le estaba sucediendo, hermanos. Y efectivamente no había sido de parte de él, había sido de parte de Satanás. Todo lo que él había estado pasando, porque Satanás quiere destruirlo, porque Satanás tiene ese objetivo claro en nosotros. Por eso anda alrededor de la tierra, buscando personas que estén débiles para destruirlos, para caerles encima y destruirlos, hermanos. Y Job estaba pasando por una situación difícil como la podemos estar pasando cada uno de nosotros. Pero miremos la actitud de Job. No se quejó, no le echó la culpa a Dios, bendijo al Señor y adoró al Señor. Es una actitud que nos enseña cómo debemos nosotros actuar en ese tipo de situación. Y la situación de Job era una situación difícil. Yo no conozco su situación, hermanos, ustedes no conocen la mía, pero la de Job era algo muy duro. Posiblemente ahorita estaremos diciendo: mi situación no era tan dura como la de Job. O posiblemente estaremos diciendo: estoy pasando una situación tan dura como la de Job. Cualquiera que sea, necesita ser restaurada. Cualquiera que sea, necesita la intervención de Dios para que tú no sigas viviendo de manera derrotada y destruida, y que tu vida y esa área que necesita ser restaurada sigue estando en pedazos, hermano. Sigue estando en pedazos. Hermanos, vamos al capítulo 2. Aconteció otro día, dice la palabra, que vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Hermanos, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna de la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Hermanos, además de todo lo que estaba pasando Job en su vida material, en su vida familiar, nuevamente nos enseña la Biblia que hay otra conversación. Y nuevamente Satanás visita al Señor y le dice: sí, pero piel por piel,
Si tú le das una enfermedad, no creo que Job siga contigo. Ya le había quitado todas sus pertenencias, le había quitado su familia. Y dice la palabra que Job guardaba su integridad. Ahora Satanás viene y le pregunta al Señor y le dice: extiende tu mano. Y toca su hueso y su carne, a ver si Job no se revela contra ti. Entonces Jehová permite a Satanás que toque su piel, pero lo condiciona nuevamente y le dice: pero no toques su vida. Hermanos, y Satanás sale de la presencia de Jehová y le llegan a Job, en medio de toda esta situación, una sarna maligna. Dice la palabra que la sarna era de la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Todo su cuerpo estaba lleno de una sarna maligna. La enfermedad cayó sobre Job. Había ya perdido todos sus bienes, había perdido sus hijos, ahora le venía una sarna maligna. ¡Qué situación la de Job! Su salud también debía ser restaurada. Su salud también, hermanos, debía ser restaurada. Versículo 8. Y tomaba Job un tiesto para rascarse. De la sarna maligna le daba rasquiña a Job, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muere. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas: has hablado que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job por su clamor. Hermanos, después de la sarna, su compañera, su esposa, se le levanta y lo cuestiona y lo ofende y le dice